Pues estamos en noviembre, el Día de Muertos para México. Hablamos de la muerte, de las distintas formas de morir, de las distintas formas de recordar la muerte. Y en la historia ha habido personajes importantes que han tenido muertes, que han pasado a los documentos, que se han convertido en historias más, en pequeñas historias de la muerte. Y algunas de estas se han distinguido no por lo glorioso, sino por lo absurdo. Uno de los primeros, Esquilo, en el año 456 a.C., este famoso filósofo y dramaturgo griego, uno de los grandes padres de la tragedia griega. La leyenda cuenta que muere cuando un águila estaba justamente pasando arriba de él y el águila había capturado una tortuga para comérsela. Por algún motivo el águila la suelta, la tortuga le cae encima de la cabeza a varios kilómetros y muere instantáneamente. Años después, también en el mismo entorno, en el mundo griego, Agatocles, el que era considerado el tirano de una isla de Siracusa, considerado un personaje terrible, después de comer utiliza un palillo de la época, grande por supuesto, para limpiarse la boca, se atraganta, se le pasa y este terrible personaje que había combatido, que había estado en guerras y que había sido particularmente cruel, muere simplemente asfixiado por un palillo en la garganta. Arquímedes, este importantísimo pensador griego, la historia nos cuenta que estaba en Siracusa, en su ciudad natal, y se encontraba haciendo, ya grande, se encontraba haciendo unos trabajos en la arena, quizás cálculos matemáticos y algunas figuras, y lamentablemente la ciudad había sido ocupada por los romanos recientemente. Y mientras él estaba trabajando, haciendo dibujos con un palito, en ese momento aparece un soldado romano que por supuesto pisa lo que estaba haciendo, se enoja a Arquímedes, que era alguien muy famoso y en Siracusa nadie le hubiera hecho semejante grosería, pero el soldado romano no lo ignoraba completamente quién era. Arquímedes le reclama por haber dañado sus círculos y sus dibujos que estaba haciendo, y el romano por supuesto le responde atravesándolo con la espada, y así muere un hombre importantísimo para la humanidad, que la ignorancia del militar no sabía nada de eso. Años después, en el año 762, otra parte del mundo, China, un famosísimo poeta chino, Lipo, también conocido como Li Bei, fue un personaje que escribió muchísimo, su poesía es muy reconocida en ese país del lejano oriente, y también es reconocido que sus mejores poemas los hacía cuando estaba borracho, cuando estaba alcoholizado. Entonces la historia cuenta que una forma muy poética de morir fue que estaba en una balsa recorriendo uno de estos ríos chinos en la noche y estaba por supuesto bastante borracho, y en ese momento vio la luna y se le ocurre abrazar a la luna que estaba justamente en el agua, y al intentarlo se cae del agua y muere ahogado en esta, como decía yo, poética muerte de Lipo. Años más tarde, el Papa Adrián IV, en 1159, había pasado por un suceso dificilísimo, había estado batallando con la ciudad de Roma para ser reconocido y ser plenamente aceptado, y después de eso estaba más tranquilo, visita una pequeña ciudad que estaba ahí cerca de la ciudad de Roma, en estas duras negociaciones, y se acerca a beber agua. Al momento que abre la boca para beber agua, entra una mosca muy grande en la boca, y se empieza a atragantar, y sus guardias no logran hacer nada al respecto, y por más que batallan y todo, finalmente muere asfixiado por una mosca en la garganta. El rey Enrique I de Castilla, en el año 1217, este rey había sido coronado a los 10 años, y apenas unos cuantos años después de haber sido coronado, todavía siendo un niño, se encontraba haciendo lo que hacen los niños, estaba jugando con otros amigos suyos, y se encontraban aventándose piedras. Una de esas piedras lamentablemente le pega en la cabeza y lo mata instantáneamente, a pesar de haber sido rey. Maximiliano de Austria, unos cuantos siglos después, en 1519, el emperador del Imperio Romano Germánico, un hombre muy poderoso por supuesto, aún así la muerte no perdona, y una indigestión de melones, algo que se había puesto de moda y que los ricos podían comprar y traer de otras partes del mundo. Él, como demostración de lujo, tenía suficientes melones, comió todos los que pudo, se indigestó, se murió. Francis Bacon, en 1628, este filósofo y reconocido escritor inglés, se encontraba haciendo una de las cosas que más lo apasionaban, estaba haciendo investigación. Este padre del empirismo se encontraba justamente en un invierno, en un frío, como son los inviernos de Inglaterra, destacan por su duro clima. Estaba haciendo un experimento interesante, estaba viendo si justamente el frío podría mantener los alimentos. Entonces había comprado varias gallinas, las había matado y le estaba rellenando de nieve y estaba observando si efectivamente se podía conservar la carne mucho tiempo gracias al frío.
Descubrió que la carne muerta se podía conservar, pero que él no. Él sufrió una neumonía terrible por ese experimento y finalmente falleció de eso. Otro personaje reconocido, Jean-Baptiste Lully, en 1687, compositor francés, considerado uno de los grandes creadores de la ópera francesa, si no es que el creador de la ópera francesa, y precisamente como una demostración de este intenso carácter, estaba con una batuta en un momento de arranque de emotivo, se la clava en el pie, finalmente se le gangrena y fallece de eso. El rey Adolfo Federico de Suecia, en 1771, este rey que es considerado un rey que no tenía mucho carácter, que no es considerado uno de los mejores reyes de Suecia, al contrario, pero sí tenía un inmenso apetito. ¿Y qué va a hacer? Se va a aventar una cena impresionante. En una noche comió langosta, caviar, sopa de repollo, ciervo ahumado, champán y 14 platos de su postre preferido, que era pan crujiente de semitas relleno de mazapán y leche. Todo eso una sola noche. Por supuesto, tuvo un problema digestivo después de esto y falleció ese mismo día. Estados Unidos, 1884, Alan Pinkerton. Alan Pinkerton, fundador de la primera agencia de detectives del mundo, una de las más famosas, persiguieron allá a los hermanos Flores Magón. Alan Pinkerton, que era un hombre rudo, un gran tirador, y que enfrentó muchos peligros durante su vida, se mordió la lengua, tuvo gangrena y falleció por eso. Años después, 1920, Alejandro I de Grecia, este rey que le gustaban las cosas exóticas, entre ellos tenía un mono, compra un mono precisamente traído de África, lo muerde, se contagia de rabia y fallece. Isadora Duncan, en 1927, una famosísima bailarina estadounidense, una de las madres de la danza moderna, y que además le gustaba vestirse a la moda, le gustaba lucir su aspecto, traía una hermosa bufanda al cuello, iba en un vehículo, en un coche, en 1927, lamentablemente la bufanda, que era muy larga, se enreda en la llanta del coche, finalmente la jala su cuerpo, se arrastra y fallece inmediatamente después. Gravísimo y feo accidente. El destilador de whisky, Jack Daniel, en 1911, un hombre muy trabajador, un empresario importante, pero de mal temperamento, de mal genio, se va a su trabajo, trata de abrir su caja fuerte, no recuerda la combinación, se enoja muchísimo como era, patea la caja fuerte, se lastima el dedo gordo, le da una infección espantosa por la que finalmente fallece. Ray Chapman, jugador de los Indios de Cleveland en 1920, un gran pitcher justamente, que tenía el truco de ensuciar la pelota antes de tirarla para que no la alcanzaran a ver bien los bateadores, jugando y bromeando con otro jugador, le tiran una pelota sucia precisamente, él no la alcanza a ver, el momento que voltea la vista le pega en la cabeza y lo mata. Y finalmente Arnold Bennett, novelista y dramaturgo del siglo XX, 1931, estaba en la ciudad de París y la gente estaba diciendo que el agua estaba contaminada por tifus. Y él dice que no era cierto, que era producto de la ignorancia de la gente, que era el pueblo inculto que estaba fantaseando, prueba el agua y pocos días después muere de tifus. Estos son algunos de los personajes relevantes que han tenido muertes absurdas, de las muchas que ha habido a lo largo de la historia. Soy Samuel Cervera León para Callejo TV. Nos vemos en la próxima ocasión para platicar más de historia y de las muchas historias alrededor.